¿Cómo están, queridos alumnos de la institución educativa particular El Triunfo? Hoy, en nuestra quinta semana, vamos a desarrollar el tema conociendo las proposiciones compuestas. La semana anterior hicimos un repaso acerca del tipo de proposiciones. Hoy nos vamos a enfocar a desarrollar y a conocer más a todas las proposiciones compuestas que existen. Muy bien, empezamos. En primer lugar, había que recordar qué eran las proposiciones compuestas, y eso nosotros lo dijimos, que en primer lugar eran aquellas que estaban formadas por más de una proposición. Sí, era característica principal, formadas por más de una proposición. Tenían al menos un conector lógico, es decir, un conector que servía de nexo entre dos proposiciones. Luego, brindaban más de una información. Claro, como estaban formadas por dos o por más proposiciones, por lo tanto, iban a tener al menos un conector lógico. Y que nos brindan más de una información y que pueden separarse en otras proposiciones. Recuerda que una proposición compuesta es la unión de varias proposiciones simples. Por lo tanto, cada proposición simple me proporciona una información diferente. ¿Sí? Recuerda que estas las estábamos nosotros diferenciando de las proposiciones simples relacionales, porque eran las que más se parecían. ¿Por qué? Porque también tenían una i y parecían, pero las compuestas son aquellas que nos dan más de una información. ¿Qué proposiciones compuestas existen? Bueno, vamos en primer lugar a estudiar así de manera general a todas las proposiciones simples conjuntivas, proposiciones compuestas conjuntivas, proposiciones compuestas disyuntiva, proposición compuesta implicativa, proposición compuesta replicativa, biimplicativa y negativa. 2, 4 son las 6 proposiciones que vamos a conocer el día de hoy. Y me he querido detener solamente en este tema, solamente en explicarte las proposiciones compuestas que se pueden dar. ¿Sí? Entonces, las primeras que vamos a conocer son las proposiciones conjuntivas. Quizás tú puedes decir conjuntivas, yo no conozco esa palabra. Entonces vamos a definir. Son aquellas que tienen por nexo o por conector al llamado o a la llamada I. A la llamada I. Por ejemplo, Luis es médico y profesor. Carlos y Diana son alumnos de la institución El Triunfo. Todos los que se unen con una I son proposiciones conjuntivas. Entonces yo te podría decir que el nombre técnico del conector I es el conjuntor. ¿Por qué conjuntor? Porque el conjuntor genera una proposición compuesta conjuntiva. Ahora, que la I se puede presentar de varias formas, ¿sí? Y aquí te voy a dejar las formas en las que se puede presentar la I, que también te lo voy a poner en la hojita de ejercicios. También te voy a poner las traducciones con las que puede aparecer cada conector, ¿sí? No te preocupes en estarlo copiando, porque yo te lo voy a poner en la hojita. ¿Por qué? Porque puede ser P y Q, pero puede que tú encuentres también como P además Q. Por ejemplo, puedo decir: Carlos es médico, además Laura es profesora. Y eso también tiene que ver con una I. Entonces, cuando se le añade una información, estamos hablando de una I, de un conjuntor. P pero Q. Por ejemplo, Piura es una ciudad hermosa, pero Trujillo también lo es. Piura es una ciudad hermosa y Trujillo también lo es. Es un conector que añade una información. P también Q, P tanto que Q, P así como Q, P al mismo tiempo que Q. Y mira el ejemplo que te he puesto aquí. Eduardo es doctor y abogado. Que también te pude haber puesto: Eduardo es doctor, además es abogado. Eduardo es doctor, pero es abogado. Eduardo es doctor e incluso es abogado. Eduardo es doctor,
también es abogado. Eduardo es doctor, tanto que abogado. Eduardo es doctor, así como abogado. ¿Sí? Eduardo es doctor al mismo tiempo que es abogado. En todas aparece la misma información añadida, que es doctor y a la vez es abogado. Fíjate, la proposición 1, Eduardo es doctor. La proposición 2, Eduardo es abogado. Y el conector, ahí que justo te lo he puesto de rojo, conector lógico. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. José es abogado, incluso es docente. Perú es un país grande, además es hermoso. Carlos es músico, así como Leonardo es escritor. Entonces yo tengo aquí, vamos a ver, vamos a incluso, además, así como. ¿Ves? No necesita estarla ahí, porque estas son sus traducciones verbales. También estos que yo te he puesto en rojo, también vienen a ser como si estuviera la I. Muy bien. Fíjate, si yo le cambio, José es abogado y es docente. Sí, es lo mismo. Perú es un país grande, le borro la de más y le pongo una I. Y es hermoso. Le borro la así como y le pongo la I. Carlos es músico y Leonardo es escritor. ¿Te das cuenta? Sigue teniendo el mismo sentido. Muy bien. El segundo tipo de proposición son las disyuntivas. Disyuntiva es aquella que tiene por nexo al conector lógico o. Ejemplo. Juan es doctor o abogado. Pero mira, que también puede ser P o Q, P salvo Q, P a menos que Q, P y o Q, P a no ser que Q, P ya bien Q. Puede ser Juan es doctor, salvo que es abogado. Entonces aquí no añade. El o no añade. Lo que me hace o es darme una información u otra que se pueda diferenciar entre una o la otra. Y que puede ser que una sea verdad o que la otra sea verdad o que ambas sean verdad, depende del caso. Juan es doctor, primera proposición. Juan es abogado y el conector lógico, el o, el que los une. Ejemplos. Pedro es abogado, salvo que sea músico. Perú es un país minero, a menos que sea agrícola. Piura y o Lima son ciudades del Perú. Los tres representan a la O. Los tres representan a la O. Pedro es abogado o es músico. Perú es un país minero o es agrícola. Piura o Lima son ciudades del Perú. Es lo mismo. Implicativas. Su nombre lo dice. Implica algo. ¿Sí? Son aquellas que tienen por nexo al conector lógico entonces. Y también aquí vamos a tener algunas traducciones. Puede ser entonces, puede ser si P, Q, P, luego Q, P, en conclusión Q, P, por eso Q, P, por tanto Q. Si tú te das cuenta, en todas estas proposiciones, lo que tienen de común es que van a tener siempre una causa que me va a generar una consecuencia. ¿Sí? Porque si yo digo P, entonces sucede Q. Si sucede P, entonces sucede Q. Si estudias para el examen, entonces sacarás buena nota. Estudias para el examen, proposición 1, sacarás buena nota, proposición 2, conector lógico, entonces. ¿Sí? Muy bien. Y voy a ponerte un ejemplo acá, mira. Pero vamos a desglosarlo un poco más. Si estudias para el examen, entonces sacarás buena nota. Yo tengo la primera proposición, si estudias para el examen. Y tengo la segunda proposición, sacarás buena nota. Tengo una causa y tengo el efecto. Claro, porque si estudias, sacas buena nota. Si no estudias, no sacas buena nota. Fíjate, la causa tiene que ver con la consecuencia. Tiene que suceder lo primero para que pase lo segundo. Y el entonces es mi conector
lógico. ¿Sí? Mira cómo la puedes reconocer, porque tiene un entonces. Replicativas. Las replicativas son muy parecidas a las implicativas, sino que van en sentido contrario. ¿Por qué te digo en sentido contrario? Fíjate, son aquellas que tienen por nexo al conector lógico ¿por qué? Claro, el otro era entonces. Y en este caso también voy a tener sus traducciones que te las pongo aquí arriba. Aquí están las traducciones, igual que en todas. Entonces vas a tener, por ejemplo, sacarás una buena nota porque estudias para el examen. Si te das cuenta, estás como explicando. Entonces estás poniendo primero el sacarás buena nota, que viene a ser el efecto, y luego pones la causa. Porque estudias para el examen. Mira, lo vamos a desmenuzar un poco. Sacarás buena nota porque estudias para tu examen. Sacarás buena nota. Estudias para tu examen. Fíjate que en el ejemplo anterior, este sacarás buena nota estaba al otro lado. ¿Sí? Entonces, tú dices, primero va a aparecer el efecto. Ahí está el efecto. Y luego va a aparecer la causa y el conector lógico en medio. ¿Sí? Perfecto. Biimplicativas. Tiene que ver con doble implicación. Estas son fáciles de reconocer porque mira, te doy un tip. Su conector es largo. El conector es un sí y solo sí. Y sus traducciones también son largas. Mira, ve. Sí y solo sí. Porque y solo porque. Entonces y solo entonces. Es un conector rápido de reconocer. ¿Sí? Entonces yo tengo Susana va a la fiesta. Sí, solo sí, Pedro va. Susana va a la fiesta. Sí, solo sí, Pedro va. Susana va a la fiesta. Proposición 1. Pedro va a la fiesta. Fíjate que la idea al decirme Pedro va quiere decir que Pedro va a la fiesta. Conector lógico, sí y solo sí. Es largo. Ahí está, lo sacamos por partes. Conector lógico, sí y solo sí. Muy bien. Hay que tener en cuenta que existe una doble condición. Si se cumple una, la otra también. A ver, la diferencia de estas proposiciones bicondicionales es que, por ejemplo, en la implicativa tenía que suceder lo primero para que suceda lo otro. Estudias para el examen, entonces aprobarás, sacarás buena nota. En este caso, la proposición tiene un doble sentido, ¿sí? Tiene un doble sentido, porque dice que si Susana va a la fiesta, Pedro va. Pero al decir sí, solo sí, al decir sí, solo sí, quiere decir que Pedro va a ir si es que Susana va, y Susana va si es que Pedro va. ¿Sí? Es una condición doble. Si Susana no va, Pedro no va. Si Pedro no va, Susana tampoco va. Por eso dice, hay que tener en cuenta que existe una doble condición. Muy bien. Y las últimas, pero no menos importantes, son las proposiciones negativas. ¿Y qué quieren decir las negativas? Son las proposiciones que están negando. Son aquellas que tienen por nexo al conector lógico. Bueno, sí, solo sí dice aquí, pero es que tienen al conector lógico. No, al conector lógico no. No P, es falso que P, es mentira que P. Perú no es un país de Sudamérica. Si tú te fijas, la proposición simple sería el Perú es un país de Sudamérica. El Perú es un país de Sudamérica. Pero al negarlo, al ponerle el no como conector lógico, genera una proposición compuesta. Entonces, yo tendría, por ejemplo, es falso que Carlos es un médico cirujano. Carlos es un médico cirujano. Mira, te voy a encerrar, por ejemplo, este que viene a ser el negador. Es falso que Carlos es un médico cirujano. Si yo dejo el es falso, lo borro, yo tendría que Carlos es un médico cirujano, proposición simple, pero al agregarle el es falso que, se convierte automáticamente en una proposición
compuesta. Fíjate que el conector lógico en este caso es el negador, que está en una traducción verbal que se dice es falso que. Vamos a recordar algo, que una proposición simple al ser negada se vuelve compuesta, y eso también te lo expliqué la clase anterior y una clase anterior también. Una proposición simple deja de ser simple si la niego. Si digo Carlos no es un médico, pasa a ser compuesta. ¿Por qué? Porque ya aparece un conector lógico como el que está aquí. Ahí estaba el conector lógico, apareció. Al aparecer ese conector lógico, ya no cumple con la condición de proposición simple y pasa a ser proposición compuesta. ¿Por qué quise explicarte las proposiciones compuestas? Quise explicarte las proposiciones compuestas porque es necesario que tú puedas diferenciar cuando una proposición es simple y cuando es una proposición compuesta. El tema que vamos a desarrollar en las siguientes semanas necesita mucho de saber cuando hablamos de proposiciones simples y compuestas. Más que todo vamos a trabajar